Se escribe con doble L. Y con la E final. Ujú. Ok. Ya comparto. Ok. Ahora sí. Buenas tardes, doctora y compañeros. Mi nombre es Daniel Villarreal y pues bueno, voy a exponer sobre el tema tuberculosis en el sistema nervioso central, iniciando porque la tuberculosis es una enfermedad, como ya conocemos, que es causada por el agente Mycobacterium tuberculosis, que puede comprometer cualquier órgano del cuerpo, secundario a una diseminación de un foco pulmonar, misma que podría estar facilitada por el estado inmunosupresivo de un paciente, en especial en aquellos portadores de VIH. Muy bien, entre las formas de infección debido a Mycobacterium tuberculosis en el sistema nervioso central tenemos las siguientes. El lista encabezada por meningitis tuberculosa, seguida por tuberculoma y absceso tuberculoso, y en menor frecuencia la radiculomielitis. En cuanto a la meningitis tuberculosa, esta de aquí podemos decir que hay una lista de 6 países que engloban alrededor del 64% de las infecciones de tuberculosis. Y estos de aquí son Indonesia, China, India, Pakistán, Nigeria y Sudáfrica. Como anteriormente lo mencioné, es la manifestación o es la complicación más común de tuberculosis en el sistema nervioso central. Y este de aquí se presenta con mayor frecuencia en los lactantes, ya sea por una complicación de una infección extrapulmonar progresiva y en adultos por producto de una basilemia por reactivación tardía de tuberculosis, es decir, de la reactivación de una infección previa. En cuanto a la patogenia, esta de aquí pues, es una infección extrapulmonar de tuberculosis, resultando ya sea de una infección previa, como se mencionó, o de la reactivación de un foco latente. Y esta de aquí se va a diseminar a través de la vía linfohematógena, en este caso hacia el cerebro o hacia la médula ósea, estableciendo focos granulomatosos en meninges o en corteza, o puede ser que estos focos granulomatosos ya hayan estado desde la basilemia inicial a la prima infección. Entonces, el estado inmunosupresivo del paciente facilitaría la extensión de la infección al espacio subaracnoideo, pudiendo ser por la ruptura de estos granulomas, que en sí van a liberar como una sustancia de consistencia gelatinosa, alta en proteínas. Y esta de aquí, pues, va a producir, además de la extensión infecciosa, una respuesta intensa inflamatoria del paciente, que será mucho más marcada en la base del cerebro. De hecho, esto de aquí va a ser el responsable de la triada que aparece en neuroimágenes y de las manifestaciones de meningitis tuberculosa. En cuanto a la triada, tenemos a las siguientes. Aracnoiditis proliferativa, que básicamente en cuanto a síntomas se va a caracterizar por un dolor severo de una cefalea intensa, que va a ser la respuesta de la inflamación del aracnoides. Y esta puede estar acompañado por síntomas neurológicos focales. En este caso sería la disfunción de pares craneales, como van a ser del óptico, del abducens y del facial. ¿Y esto por qué? Esto aquí se va a producir debido a este exudado que se liberó en la rotura de los granulomas, que más tardar se va a formar como una especie de masa fibrosa que va a envolver tanto los vasos como los nervios que pasan. Entonces, la segunda manifestación común va a ser la vasculitis, que de hecho va a ser por producto de la afectación de los vasos que atraviesan este exudado fibroso a nivel basilar. Y pues este se puede acompañar de aneurismas, de trombosis o de infartos, que más tarde explicarían el cuadro de paresia que el paciente va a referir en el cuadro clínico. ¿Cuáles son los vasos con mayor predisposición a estar afectos? Pues las ramas de la arteria cerebral media y la misma. Finalmente tenemos la hidrocefalia, que más adelante la voy a explicar a mayor detalle, pero básicamente resulta de los altos niveles de proteína y del acúmulo de estas a nivel basilar. Entre otros síntomas que se presentan están la apatía, el vómito y la fiebre. Asimismo, la meningitis consta de 3 etapas.
en cuanto a las características de presentación del paciente. La primera etapa consta de un paciente consciente y sin evidencia de déficit neurológico o de hidrocefalia. Sin embargo, puede haber meningismo, refiriéndonos a signos y síntomas como rigidez de nuca, el signo de Kernick y Ursinski, y otros síntomas como vómitos, náuseas, cefaleas. En cuanto al segundo estadio, está el paciente ya confundido y ya presenta déficits neurológicos focales. Finalmente, en el estadio 3, ya tenemos un paciente obnubilado que puede progresar a comatoso y que puede presentar hemiplegia o paraplegia. Bueno, como lo mencioné anteriormente, entre la tríada de manifestaciones que se presentan en la meningitis tuberculosa, la hidrocefalia resulta del acúmulo de proteínas, principalmente de la fibrina, que pues proviene del exudado tuberculoso y del proceso inflamatorio que este de aquí desencadena. Entonces, esta de aquí es representativa cuando el nivel de proteinorraquia supera los 500 miligramos sobre decilitros. Entonces, lo que va a producir es una posición del flujo de líquido cefalorraquídeo y la posible generación de un bloqueo subaracnoideo que va a desencadenar la hidrocefalia. En cuanto a las imágenes, esta va a presentar también una triada de hallazgos, siendo la primera realce meningio basilar, que lo podemos observar en las imágenes inferiores, que corresponden a una tomografía computarizada, señalada por estas flechas de color amarillo finas. En cuanto a la hidrocefalia, la podemos observar en las tres imágenes superiores que corresponden a resonancias magnéticas en diferentes cortes, siendo el primero un corte sagital, los siguientes cortes axiales. En la primera imagen, que corresponde a la A, con un asterisco, se marca el agrandamiento de los ventrículos laterales. Y con la flecha fina se señala el agrandamiento del cuarto ventrículo. Asimismo, en la imagen B se observa el agrandamiento de los ventrículos laterales en un corte axial y las flechas finas señalan un leve edema periventricular. Asimismo, la punta de la flecha señala la pérdida de las cisuras. Finalmente, en la imagen C, el asterisco muestra un agrandamiento del tercer ventrículo. El tercer hallazgo, que pertenece a la tríada, son infartos, ya sea supratentoriales, como a nivel de los ganglios basales o a nivel del tronco. Y eso aquí lo podemos observar en la tomografía computarizada, la segunda, que corresponde a la imagen B, en la parte inferior, con estas flechas gruesas que señalan estos infartos a nivel de ganglios basales. En cuanto a los factores de riesgo de la meningitis tuberculosa, está la malnutrición y pobreza, alcoholismo, neoplasias concomitantes, medicamentos inmunosupresores, infecciones por VIH, sarampión reciente o en la niñez. Es importante destacar la coinfección con VIH. Como se explicó en la patogenia, el estado inmunosupresivo del paciente es fundamental para la complicación de tuberculosis en el sistema nervioso central, debido a que más del 50% de las personas coinfectadas por VIH desarrollan tuberculosis extrapulmonar y aumenta el riesgo 5 veces más de desarrollar una complicación en el sistema nervioso central que un paciente VIH negativo, debido también a que facilita la progresión de una infección latente a activa. Asimismo, es importante destacar que aquellos pacientes que se encuentran en una terapia antirretroviral de gran actividad, por sus siglas TARGA, se encuentran con una reducción de riesgo de adquisición y progresión de infección por tuberculosis y de otras enfermedades oportunistas. Asimismo, es de importancia definir y explicar el síndrome inflamatorio de reconstitución inmune, por sus siglas SIRI, debido a que esta es una respuesta inflamatoria que se asocia a infecciones preexistentes en individuos infectados por VIH. Tras una terapia targa, como anteriormente lo mencioné, es la terapia antirretroviral de gran actividad. Esta aquí puede tener dos manifestaciones clínicas, por desenmascaramiento o paradójicas. En cuanto a la primera se refiere, es la respuesta inflamatoria de una infección ante una infección previa que haya estado oculta, es decir, que el paciente nunca haya presentado los signos ni los síntomas. Durante los primeros meses de la terapia antirretroviral de gran actividad, además de responder bien a los esteroides, es necesario aplicar tratamiento a la infección subyacente. En cuanto a la segunda manifestación, que es la paradójica,
Esta, en cambio, va a ser la respuesta inflamatoria contra infecciones previas que ya fueron tratadas en el contexto de pocos organismos viables, tras el paciente estar en esta terapia. Y al igual que la anterior, responde favorablemente ante los esteroides. En cuanto a su incidencia, esta se presenta en los adultos, en un porcentaje de 17 a 32%. Y además de estar presente o de reconocer patógenos como el Mycobacterium tuberculosis, también reconoce otros o también está presente en la infección por otros patógenos como el citomegalovirus, el Cryptococcus neoformans y el Toxoplasma gondii. El 18% de las personas coinfectadas con VIH que presentan meningitis tuberculosa presentan este síndrome inflamatorio de reconstitución inmune, presentando los siguientes síntomas: fiebre, en un 70% deterioro clínico de linfadenopatías preexistentes y en un 30% enfermedad respiratoria. En cuanto a los hallazgos que se van a encontrar, va a ser un recuento linfocitario TCD4 menor a 50 células por milímetro cúbico y en una media de 4 semanas tras iniciar terapia de antirretroviral de gran actividad. Tenemos el primer caso clínico que nos presenta el artículo. Es un joven de 17 años que acude a urgencias tras 2 semanas de dolor de cabeza, náuseas y vómitos. Inicialmente la evaluación fue irrelevante y fue dado de alta con un diagnóstico de síndrome viral. Sin embargo, el paciente continuó teniendo dolor de cabeza y fiebre. Una semana después, fue encontrado sin responder en casa y sin comunicarse, por lo que fue llevado a emergencias. Al examen se observó que perdió 13,6 kilogramos en los últimos 3 meses. Además, el paciente nació en Filipinas y a los 3 años de edad se mudó a Estados Unidos. Sin embargo, la última vez que visitó su país natal fue 2 años antes de la presentación de los síntomas. 5 meses antes del cuadro actual, se observó una prueba de derivado proteico purificado positiva, que es esta prueba intradérmica que se inyecta alrededor de 0,1 ml de derivado de proteína purificada y que se espera entre 48 y 72 horas para medir la pápula. Si esta mide más de 5 centímetros, pues el diagnóstico pues podría ser un diagnóstico de tuberculosis positivo, que fue el caso de este paciente. El paciente además había estado, debido a este resultado, el paciente durante 9 meses estuvo tomando isoniazida. Al examen neurológico, el paciente estaba somnoliento. Sin embargo, abría los ojos espontáneamente, pero no seguía órdenes. Debido a esto, el examen de los pares craneales estaba limitado por el cuadro de somnolencia, por la somnolencia del paciente, pero se observó que tenía la mirada bilateral limitada. El paciente sí localizaba los estímulos nocivos en todas las extremidades y tenía signo de Babinski en la extremidad inferior derecha. El examen imagenológico que se le realizó al paciente fue una resonancia magnética post-contraste ponderante 1. En el primer corte, que es un corte coronal, se observa realce leptomeningio y también se observa ventriculomegalia. En la imagen B, que es un corte axial, se observa en cambio realce difuso adyacente a las cisternas ambiens y agrandamiento de los cuernos temporales de los ventrículos laterales. En cuanto a los exámenes de laboratorio del paciente, se observó hiponatremia, que se presenta de hecho en el 45% de los casos de meningitis tuberculosa, y los niveles del paciente eran 124 milequivalentes sobre litro. En la TC de cabeza inicial, sin contraste, el paciente reveló hidrocefalia con flujo transenpendimario. Al examen de líquido cefalorraquídeo se observaron 227 glóbulos blancos por milímetro cúbico, con un predominio linfocitario en 60%, proteinorraquia de 140 miligramos sobre decilitros e hipoglucorraquia de 29 miligramos sobre decilitros. La TC de tórax y de tórax, abdomen y pelvis fueron irrelevantes. Finalmente, la resonancia magnética cerebral mostró realce leptomeningio, que fue lo que observamos en la diapositiva anterior, incluidas las meninges basilares, además de hidrocefalia. Finalmente, este paciente fue manejado con derivación ventrículo-peritoneal para drenar el excedente de líquido cefalorraquídeo. Aunque el paciente dio negativo en el frotis y cultivos ante bacilos ácido resistentes del líquido cefalorraquídeo, y a pesar de que dio negativo en el PCR para Mycobacterium tuberculosis, se decidió
seguir terapia empírica para meningitis tuberculosa con isoniazida, pirazinamida, rifampicina, etambutol y dexametasona, completando un esquema de 12 meses de tratamiento. Para esto, 15 meses después de la presentación inicial, el paciente aumentó 50 libras, seguía su vida cotidiana normal y no presentó déficits ni físicos ni cognitivos. Finalmente, el comentario de este caso ilustra una meningitis tuberculosa, que puede tener una presentación subaguda y también nos muestra los beneficios de iniciar un tratamiento empírico, a pesar de pruebas diagnósticas de alta eficiencia den negativo, como fue el estudio de líquido cefalorraquídeo y la PCR. ¿Cuáles fueron los datos que elevaron la sospecha de meningitis tuberculosa? Fue básicamente la pérdida de peso reciente del paciente, los signos de meningitis en la resonancia magnética, la hiponatremia, la conversión y finalmente la conversión reciente a un derivado de proteína purificada positivo. La segunda complicación, de tuberculosis en el sistema nervioso central es el tuberculoma. Este, como podemos observar en la imagen, es una colección focal de macrófagos activados que está rodeado por un collar linfocitario. Se presenta en el 10% de los casos y cuando esto se presenta, solamente un tercio de los pacientes presentan múltiples tuberculomas. La clínica del paciente varía según la ubicación del tuberculoma, siendo las manifestaciones típicas cefalea, convulsiones, papiledema y déficit neurológico focal. La localización de los tuberculomas puede darse en la médula espinal, en el cerebro o en el espacio subaracnoideo, subdural o epidural. Y en cuanto al examen imagenológico, es importante reconocer el grupo ictórico, debido a que en niños los hallazgos se presentan con mayor frecuencia infratentorialmente y en los adultos se presentan los hallazgos con mayor frecuencia supratentorialmente. Los tuberculomas pueden observarse ya sea con un centro sólido o con un centro líquido. En las dos imágenes superiores, podemos observar un tuberculoma caseificante, con centro sólido en resonancia magnética ponderadas en dos diferentes secuencias. En la secuencia T2 podemos observar esta lesión de morfología redonda, hipointensa, rodeada por edema. Y esta lesión se encuentra en el lóbulo temporal izquierdo. Asimismo, en la secuencia Flery se puede observar la misma lesión, pero podemos observar con mayor claridad este anillo que se forma periféricamente esta lesión redonda y también el edema que se acompaña, que circunda esta lesión. En las imágenes inferiores, que corresponde a un tuberculoma caseificante con centro líquido, se pueden observar señalados con flechas estas lesiones, asimismo, de morfología redonda, con un centro hipointenso rodeado por edema, que se encuentran bilateralmente en ambos hemisferios. En la imagen de lado, que corresponde a una resonancia magnética post-contraste, ponderante 1, se puede observar también con mayor claridad los anillos, bueno, no los anillos, el anillo que se forma alrededor de esta lesión, de estas lesiones. Otros exámenes que se pueden realizar es el estudio de líquido cefalorraquídeo, sin embargo, puede dar resultados irrelevantes. La resonancia de tórax entre el 30 y el 80% muestra resultados anormales o resultados compatibles con una... ¿Resonancia de tórax o radiografía de tórax? Perdón, doctora. Radiografía de tórax. ¿De dónde eres tú? De Quito. Pero no hablas como española. ¿De dónde es que eres? De Quito. De Quito, uy, una Quita españolizada. Bueno, sigue. Venga, me corrijo. Radiografía de tórax, que del 30 al 80% da lesiones compatibles con tuberculosis. Y por último tenemos la prueba de tuberculina, que el 85% de los casos da positivo. La tercera complicación, está el absceso tuberculoso,
que esta también es una colección focal, pero de pus, neutrófilos y micobacterias rodeadas por una cápsula fibrosa. Este de aquí se presenta en menos del 10% de los pacientes complicados por tuberculosis en el sistema nervioso central. Se cree que probablemente es la etapa posterior al tuberculoma. Sin embargo, esta de aquí presenta mayor cantidad de bacilos que el tuberculoma. Clínicamente, el paciente va a manifestar cefalea, fiebre y déficit neurológico focal, siendo el más común la afasia. Al examen imagenológico es complicado distinguir un absceso tuberculoso de un tuberculoma. Sin embargo, podemos destacar que el absceso va a presentar una pared más gruesa y multiloculada. Como podemos observar, en la imagen C, que corresponde a una resonancia magnética ponderada 2, una lesión más grande que la vimos anteriormente, redondeada, con una hiperintensidad en el centro, rodeada por un doble anillo, siendo el más periférico hipointenso, rodeada asimismo por edema, y también podemos observar que tiene efecto de masa, ya que desplaza la línea media. Tenemos el segundo caso clínico que presenta el artículo, que corresponde a un hombre de 43 años que va en busca de una segunda opinión neurológica, debido a que 7 meses antes acudió a urgencias por disfasia expresiva y somnolencia progresiva. En la resonancia magnética, el paciente mostró una masa cerebral frontal izquierda con realce heterogénea de gadolíneo con leve edema circundante. El diagnóstico presuntivo fue de glioma y se realizó una biopsia que no fue diagnóstica. Sin embargo, su habla siguió empeorando y un mes después desarrolló hemiparesia derecha. A la reevaluación se mostró la misma masa frontal izquierda de un tamaño de 5 centímetros por 7 centímetros que se realizaba heterogéneamente. El paciente fue sometido a resección completa de la masa y al estudio patológico, pues no reveló evidencia de neoplasia glial o linfoide. No se revelaron microorganismos en los estudios de tinción de Gram, la tinción con metamina de plata de Gomori y las tinciones ácido resistentes. 7 meses después de la presentación inicial, el paciente se remitió a una clínica de neurología. En cuanto a los datos del paciente, este nació en Corea y se mudó 2 años antes de la presentación a Estados Unidos. El paciente refirió tener tuberculosis pulmonar aproximadamente 10 años antes. Esta misma fue tratada con medicamentos orales durante 1 año. El paciente negó tener fiebre, escalofríos o tos, pero sí refirió tener pérdida de peso. Lo siento por la bulla. En cuanto a la continuación del caso, tenemos los resultados de los exámenes que se le realizaron al paciente. En el examen neurológico, el paciente presentó dificultad frecuente para encontrar palabras, ya que no pudo nombrar una pajita o un clip de papel, que fue lo que se le mostró. El paciente presentaba inclinación facial inferior derecha, compatible con una parálisis facial, y la audición, y también presentaba hipoacusia en el oído izquierdo. El paciente también presentaba hemiparesia leve derecha y asimetría de reflejos telinosos profundos, siendo estos más marcados en el lado derecho. La sensación de pinchazo se redujo en el cuerpo derecho. En la tomografía de tórax se evidenciaron granulomas pulmonares calcificados y ganglios linfáticos mediastínicos, compatibles con enfermedad granulomatosa previa. Se volvió a enviar la biopsia que se había extraído de tejido cerebral para el laboratorio de microbiología, donde se realizaron exámenes de PCR para micobacteria, y este de aquí reveló positividad ante ADN micobacteriano. La resonancia magnética de seguimiento después de 3 meses de tratamiento antituberculoso con 4 fármacos, se mostró la transición de este realce heterogéneo con gadolíneo a un realce en anillo. Sin embargo, permanecían presentes el edema perilesional. 18 meses después de terapia antituberculosa, el examen neurológico mostró una fuerza motora normal en todas las extremidades, sin desviación del pronador y habla entrecortada pero fluida. La resonancia magnética del cerebro continuó mejorando y después de 12 meses de la terapia antituberculosa, se mostró a través de la resonancia magnética la resolución del realce en anillo y el edema, pero encefalomalacia residual.
Aquí podemos observar las tres resonancias magnéticas que se le realizaron al paciente. La primera, que es la A, es la resonancia magnética inicial, que presentaba el realce heterogéneo de gadolinio con edema circundante. La imagen B es la resonancia de seguimiento que se realizó tras la resección de la masa y tras 3 meses de terapia antituberculosa, donde se puede observar la transición del realce heterogéneo de gadolinio a un realce en anillo. Sin embargo, permanecía el edema perilesional. Finalmente, la imagen C muestra la última resonancia magnética que se realizó después de 12 meses de tratamiento, donde se muestra ya la resolución del realce y del edema, pero encefalomalacia residual, que hace referencia a cavitaciones. Y el diagnóstico fue correspondiente a tuberculoma. Tenemos la complicación menos común, que es la radiculomielitis, que se presenta en menos del 10% de los casos. Y esto de aquí, en caso de presentarse, puede ser la manifestación inicial de tuberculosis en el sistema nervioso central. Esta de aquí puede resultar ya sea de la extensión de la infección desde un foco granulomatoso a una vértebra, ya sea este foco granulomatoso ubicado en el pulmón, denominado mal de Pot, o ya sea por una complicación de la meningitis tuberculosa, que sería una infección de extensión descendente. El tratamiento, en cuanto al tratamiento se refiere, este de aquí va a ser la combinación de terapia antituberculosa y esteroides. En cuanto a las manifestaciones clínicas, el paciente puede presentar atrofia muscular, disfunción vesical, dolor radicular, debilidad de extremidades inferiores y parestesia. Al examen imagenológico se puede observar obliteración del espacio subaracnoideo espinal, aglutinación de las raíces nerviosas y, como se señala en la resonancia magnética, realce intraocular nodular. Como inicialmente lo expliqué, podemos observar en esta imagen el mal de Pot. El diagnóstico se le puede realizar a través de diversos estudios, siendo el primero el estudio del fluido cerebroespinal, o también conocido como líquido cefalorraquídeo, a través de una punción lumbar. Aquí se van a evidenciar pleocitosis leve, que esta puede ser similar a una meningitis de origen viral o fúngica. Sin embargo, los niveles de proteína van a ser más altos que en las anteriores mencionadas. Los niveles de proteínas se van a normalizar en alrededor de 8 meses. En cuanto al recuento linfocitario celular, se va a normalizar en un mes. Esto sucede en más del 90% de los casos. Y la normalización de la glucosa va a ser relativamente rápida, entre 1 a 2 meses. En cuanto a la prueba de adenosina desaminasa, esta aquí es una enzima asociada, es una enzima producto del metabolismo de las purinas y está asociada a la proliferación y diferenciación de linfocitos. Esta aquí puede ser producida en la corteza cerebral o en tejido linfoide. El ADA, por sus siglas, se eleva cuando se encuentra elevada en el líquido cefalorraquídeo e indica mal pronóstico en el diagnóstico de meningitis tuberculosa en niños. Y en cuanto a los valores superiores a 8 unidades internacionales sobre litros, indica mejor pronóstico. Sin embargo, se deben descartar otros patógenos. El artículo mencionaba que las otras pruebas de gran sensibilidad, como el PCR o estudios de líquido cefalorraquídeo, pueden no estar tan disponibles en países subdesarrollados, y esta prueba es bastante importante, ya debido a su alta relación con niveles altos de proteína, y como se ha venido describiendo, la tuberculosis tiende a elevar bastante los niveles de proteína en el líquido cefalorraquídeo o en sí. Entonces, los valores que se van a distinguir en la meningitis tuberculosa van a ser 18,4 unidades internacionales sobre litro, a diferencia de una meningitis de origen bacteriano y viral, que van a presentar valores de 14,6 y 13,3 unidades internacionales sobre litro, respectivamente. Otro examen está el cultivo y tinción de Val. Esta, cuando se realiza en un examen de líquido cefalorraquídeo, el frotis va a tener una sensibilidad del 37% y el cultivo de 52%. Pero cuando se realiza este estudio en 3 muestras de líquido cefalorraquídeo, la sensibilidad aumenta.
en 87% y 83% respectivamente. La desventaja es que el cultivo tarda de 2 a 4 semanas a ser positivo. Entonces, si hay sospecha, alta sospecha de una complicación del sistema nervioso por tuberculosis, es necesario iniciar tratamiento empírico de forma inmediata. La coinfección con VIH disminuye la sensibilidad y especificidad de esta prueba. En cuanto al PCR para Mycobacterium tuberculosis, su sensibilidad y especificidad van a depender de los criterios de diagnóstico, la cantidad de líquido cefalorraquídeo muestreado, la administración de terapia y también de la administración de terapia antituberculosa previo a la recolección del líquido cefalorraquídeo, ya que sabemos que si se administra una terapia previo al examen, puede que no dé un resultado, el resultado real. Se requieren 2 ensayos, se ha previsto que se requieren 2 ensayos de PCR para analizar pruebas respiratorias, siendo la prueba directa de Mycobacterium tuberculosis amplificada o la prueba AmpliCort de Mycobacterium tuberculosis. Y eso se realiza en muestras de líquido cefalorraquídeo y pues son más sensibles que los cultivos. Sin embargo, no se debe descartar el diagnóstico en caso de que la prueba sea negativa. Finalmente, tenemos la prueba de amplificación de ácido nucleico basada en cartucho y la biopsia. La primera va a detectar ADN de Mycobacterium tuberculosis y también mutaciones asociadas a la resistencia a la rifampicina, lo cual es demasiado importante para decidir la terapia del paciente. Esta va a tener una mayor sensibilidad que el cultivo, siendo la sensibilidad de esta un 95% versus un 75% de sensibilidad del cultivo. En cuanto a la biopsia, esta es una prueba auxiliar que está indicada en pacientes con meningitis crónica cuyos cultivos persistentemente dan resultados negativos. Finalmente tenemos el tratamiento. Según la OMS, recomienda una estrategia terapéutica de 12 meses. Los 2 primeros se debe administrar rifampicina, isoniazida, piracinamida y etambutol. Y los 10 meses seguidos se debe administrar rifampicina e isoniazida. Como se ha venido mencionando a lo largo de la charla, es necesario iniciar tratamiento empírico ante sospecha alta de tuberculosis en el sistema nervioso central. ¿Y cuáles son los 2 fármacos con mejor penetración en el espacio subaracnoideo? Pues la isoniazida y la piracinamida. Aquí podemos observar las dosis de los diferentes fármacos antituberculosos, siendo la dosis de la isoniazida 10 miligramos kilogramo día vía oral y se la da con piridoxina en una dosis de 5 a 100 miligramos día, también de vía oral, debido a que la isoniazida disminuye los niveles de piridoxina. Y esto de aquí, y la piridoxina, cuando se encuentra en niveles bajos, lo que va a producir es neuropatías. Entonces, por eso se la administra en conjunto. En cuanto a la rifampicina, se la da en dosis de 15 miligramos kilogramo día vía oral, al igual que el etambutol. Sin embargo, se ha observado una mejor concentración inhibitoria mínima con una dosis de 25 a 35 miligramos kilogramo día vía oral. Sin embargo, se debe observar al paciente ya que tiene una alta incidencia de desarrollo de neuritis óptica. En cuanto a la piracinamida, se le dan dosis de 30 a 35 miligramos kilogramos día por vía oral. Y finalmente la streptomicina se le da en adultos por vía intramuscular en 1 gramo diario. En cuanto a la resistencia a la tuberculosis, vamos a definir como tuberculosis multiresistente a aquella tuberculosis que muestra resistencia a la isoniazida y rifampicina. Y vamos a definir a la tuberculosis extensamente resistente a los medicamentos, aquella que además de los 2 fármacos antes mencionados, también presenta resistencia a las quinolonas y al menos uno de los fármacos de segunda línea, como la kanamicina, capreomicina o amikacina. La OMS recomienda para pacientes que presentan resistencia a estos fármacos dar un tratamiento bajo observación directa en conjunto con medicamentos antituberculosos de segunda línea. El tratamiento para coinfección por VIH se ha observado que aquellos pacientes con un recuento linfocitario de TCE4 menor a 50 células por milímetro cúbico
que inicien tempranamente terapia antirretroviral de gran actividad, una reducción de la mortalidad y del riesgo para infecciones oportunistas. Y en aquellos que tienen un recuento mayor de 50 células por milímetro cúbico, es necesario iniciar esta terapia de 2 a 12 semanas después de que se haya iniciado el tratamiento contra la tuberculosis. ¿A qué tratamiento me refiero? Pues al tratamiento de antirretroviral de gran actividad. El tratamiento de tuberculosis se debe iniciar primero y se debe seguir en las primeras 8 semanas de tratamiento el tratamiento antirretroviral. Sin embargo, en aquellos pacientes que muestran una inmunosupresión bastante grave, se puede recomendar dar tratamiento antirretroviral 2 semanas después del tratamiento antituberculoso. En cuanto a la expansión paradójica, está aquí, se define como el aumento de tamaño de un tuberculoma existente o el desarrollo de uno nuevo a pesar del tratamiento antituberculoso, pudiendo ocurrir dentro de los 3 meses posteriores al inicio de tratamiento, presentando frecuentemente deterioro neurológico. Y esto se puede explicar debido a la reconstitución inmunitaria del paciente coinfectado con VIH tras recibir terapia targa. Se ha visto que los corticoides mejoran los síntomas neurológicos y que además el tratamiento tuberculoso se debe extender de 12 a 18 meses. Finalmente tenemos a los corticosteroides. Estos de aquí producen la disminución de la inflamación meningia. Por ello, se refiere que este es el tratamiento concomitante de la meningitis tuberculosa y la OMS recomienda terapia inicial con corticosteroides como la dexametasona o prednisolona durante 6 a 8 semanas en caso de diagnóstico de meningitis tuberculosa, debido a que en los hallazgos imagenológicos se han observado que las complicaciones como hidrocefalia e infarto cerebral han disminuido. El corticosteroide que más se usa es la dexametasona y su dosis es de 12 miligramos a 16 miligramos día durante 3 semanas. Y luego se debe reducir esta dosis gradualmente durante 3 meses. ¿Cuál es la desventaja? Que a pesar de su efecto de reducción de la inflamación meningia, puede también producir disminución de la penetración del medicamento antituberculoso, además de que también puede inhibir el sistema inmunológico. Y esto va a detonar sobreinfección bacteriana o puede empeorar la tuberculosis, además de desarrollar otras complicaciones como la hemorragia gastrointestinal. Bueno, ahora sí, este es el tercer y último caso clínico que presenta el artículo. Un hombre de 44 años con historial de 2 semanas de dolor de espalda, cefalea, confusión y pérdida intermitente del conocimiento. Se había mudado a los Estados Unidos desde China 7 años antes. Su historia familiar era notable debido a que su hermano había muerto por tuberculosis por una complicación de tuberculosis en el sistema nervioso central. Al examen imagenológico del paciente se destacó una leve asimetría refleja en el bíceps. En la resonancia magnética de columna se reveló osteomelitis de la vértebra L4 con absceso paravertebral derecho y osteomelitis en T9 a T10. La resonancia magnética de cerebro demostró numerosas lesiones con realce en anillo, todas con un diámetro menor a 1 centímetro, que involucraban el cerebro, el tronco encefálico y el cerebro, y otras lesiones de mayor tamaño en la protuberancia izquierda, en el tálamo medial, extendiéndose al tercer ventrículo. Se realizó una biopsia de la osteomelitis espinal, revelando positividad para bacilos ácido alcohol resistente. Y el cultivo de bacilos ácido alcohol resistente en el líquido cefalorraquídeo fue positivo para Mycobacterium tuberculosis. En cuanto a la radiografía de tórax-abdomen, fue irrelevante. El paciente inició tratamiento con isoniazida, rifampicina, pirazinamida y etambutol, con dexametasona y fenitoína, adyuvantes para posibles convulsiones, y al principio el paciente mejoró notablemente. La resonancia magnética de seguimiento con gadolinio mostró reducción del tamaño de los granulomas realzados en anillo. Luego, el paciente desarrolló elevación de las transaminasas, por lo que el tratamiento fue cambiado a capreomicina, moxifloxacina, tambutol, cicloserina y dexametasona. Después, el paciente desarrolló tinnitus, por lo que se le retiró la capreomicina.
La semana siguiente, el paciente desarrolló candidiasis oral y granulocitopenia, por lo que se redujo gradualmente la dosis de dexametasona y se retiró la fenitoína. Una semana después, el paciente desarrolló somnolencia creciente, dolor de cabeza y vómitos, por lo que se inició la administración de dexametasona y sus síntomas mejoraron. 12 meses después de terapia, la resonancia magnética con gadolínio mostró resolución de los granulomas con realce anular. También el paciente había presentado resolución de sus síntomas, había regresado a su vida cotidiana sin ningún problema, hablaba fluidamente, no tenía problemas motores ni asimetría refleja, solo presentaba ocasionalmente pasos hacia afuera en marcha en tándem. Aquí podemos observar los exámenes imagenológicos del paciente en la secuencia. La primera, tenemos una resonancia magnética, que es la imagen inicial, que muestra varias lesiones de morfología redondas dispersas en ambos hemisferios y también a nivel del cerebelo, que tienen un centro hipointenso rodeado por un anillo hiperintenso. Después de un mes de tratamiento antituberculoso, la resonancia magnética de seguimiento mostró la disminución del diámetro de estas lesiones redondas. Finalmente, después de 12 meses de tratamiento antituberculoso, se puede observar la resolución completa de las lesiones a nivel del parénquima cerebral y también a nivel del cerebelo. En la resolución del caso ilustra lo desafiante que suele ser a veces el manejo terapéutico, las complicaciones que pueden estar asociadas a la toxicidad de la medicación, pero también muestra el gran pronóstico, a pesar de que el paciente mostró innumerables granulomas tras la administración de tratamiento antituberculoso. Muchas gracias. Muy bien, lo que tú has dicho está más que claro cuando te refieres y para que lo sepan ustedes como algo que hay que ponerle énfasis, es en cuanto al exudado. El exudado de una meningitis tuberculosa es extremadamente viscoso y por lo tanto obstruye las vías de salida y de circulación del líquido cefalorraquídeo, produce atrapamiento de los pares craneales, produce vasculitis y eso justifica el uso de los esteroides para evitar las complicaciones seculares que pueden quedar por un infarto cerebral o por inflamación. El edema que se produce es un edema severo cuando el bacilo comienza a tener, sobre él comienza la acción de los antifímicos y en ese proceso pues puede provocar también inflamación y daño de los pares craneales. La otra cosa importante es que, como ustedes han escuchado, el diagnóstico es muy difícil si pretendemos identificar el bacilo mediante tinción o mediante cultivo. Los cultivos tardan 4 o 6 semanas y se necesitarían, en cuanto a la tinción, se necesitarían varias muestras, punciones lumbares repetidas, ultracentrifugación, y dependiendo de la concentración del microorganismo puede salir positivo o no. Para eso se utiliza el ADA, para eso tenemos el citoquímico de líquido y la respuesta terapéutica, porque cada vez y cuando que ustedes sospechen que existe una meningitis tuberculosa, la obligación es iniciar antifímicos. Y se inicia antifímicos empíricamente, como en todas las neuroinfecciones, y si usted le pega a la tuberculosis, pues el paciente en cuestión de una semana está 90% mejor, sin dolor de cabeza, sin fiebre, sin nada. Y eso pues es una prueba terapéutica, un diagnóstico terapéutico. Bien, les voy a dar 5 minutos que debo hacer algo y regreso enseguida para yo te concluir. ¿Ya?
Voy a compartir lo que me falta. Bien, hemos escuchado pues parte de la bibliografía que ustedes tienen en la plataforma acerca de infecciones. Creo que los puntos más importantes, meningitis aguda, meningitis crónica, y de las crónicas la más importante es la tuberculosis. En el caso de una encefalitis, lo que tenemos que tener en cuenta es que aquí el síntoma predominante es el trastorno del sensorio. Alteración del estado mental, trastornos del lenguaje, cambios de personalidad, cambios de conducta, alteración de la memoria. No siempre es infeccioso, a veces es un proceso inmunomediado a un posterior a un agente infeccioso. Es un término que abarca muchos tipos y grados de encefalitis, pero que siempre el más temido es la encefalitis herpética. El virus del herpes simple suele ser mortal. Y ante esa alta mortalidad, el tratamiento empírico es el que predomina, prevalece, y pues el paciente debe comenzar a recibir aciclovir. Doctora, Dígame. disculpe que la interrumpo, lo que pasa es que ya vimos eso ayer, llegamos a circosis, o sea, eso nos tocaba ya ver hoy. Ah, ya, le acaban. Ok, perfecto, perfecto, mejor entonces ya, así yo termino más rápido. Ok. Déjame ver. Sí, tienes razón, tienes toda la razón, 110, tienes toda la razón. Perfecto, porque tengo algo interesante que compartir. Ya. Sí, aquí he tenido apuntado. Ok, gracias. Ya, entonces mejor. Ya terminamos entonces meningitis, encefalitis herpética, meningitis tuberculosa, y voy a tocar los últimos minutos acerca de neurocisticercosis. Que si bien es cierto, no está dentro de las patologías clásicas de neuroinfecciones, sí es una enfermedad infecciosa que prevalece en sistemas de salud pobres, con pobre educación, con pobre sistema sanitario, con pobre manejo de las aguas y de las heces, de los drenajes, de las aguas servidas, y que existe una creencia que no es real, que es la de que una persona adquiere cisticercosis por comer carne de cerdo, lo cual no es del todo real, porque el cerdo debe estar infectado y debe uno comerlo mal cocido. Y el cerdo se infecta porque, como come directamente del suelo, de las aguas contaminadas y de la basura, en ese medio puede estar heces de
otros animales o heces del mismo humano, que teniendo teniasis eliminan las proglótides. Las proglótides contienen los huevos de cisticerco y cuando no hay una buena canalización de las aguas servidas, pues pueden caer en terreno donde los cerdos habitan y comen. Pero más que eso, existe el fenómeno de la autoinfestación, que es el individuo que no tiene buena higiene de sus manos y que luego de haber defecado se autoinfesta porque no tiene buena higiene posterior, no se lava bien las manos, aquella persona que manipula directamente los alimentos. Por ejemplo, un vendedor de frutas en el mercado, un vendedor de legumbres en el mercado. Entonces, de esa manera se puede adquirir este manejo inapropiado de la comida. Los pacientes ingieren los huevos de la Taenia solium y se produce la cisticercosis. La cisticercosis tiene una especial predilección por el cerebro, por los ojos y por los músculos. Entonces, si bien es cierto que de las tres formas de cisticercosis, la más frecuente es la cerebral, también podríamos tener coexistencia entre cerebro, cisticercosis ocular y cisticercosis muscular. La presentación de la cisticercosis es de presentación de quistes de diferentes estadios evolutivos. Y eso hace que la enfermedad sea una enfermedad pleomórfica. Cuando uno habla de pleomórfica, significa que estás hablando de varios estadios de enfermedad del mismo parásito en un mismo paciente. Y una persona puede tener en su cerebro parásitos vivos, parásitos que se están muriendo y parásitos ya muertos. Estos parásitos se presentan prácticamente la cisticercosis en 4 estadios. El estadio vesicular, que es el parásito vivo. Se forma el quiste translúcido, rodeado por una cápsula. La cápsula es íntegra, se inyecta contraste a la resonancia o a la tomografía y no se modifica. El estadio coloidal es el inicio de la muerte del parásito. Ya el líquido se vuelve turbio, ya la cápsula no está del todo íntegra, ya ha sido vulnerada y ya hay ruptura de barrera hematoencefálica, se pone el contraste y se pinta la cápsula. Luego viene el estadio granular, que es como el granuloma tuberculoso, que es un estadio ya de degeneración celular para finalmente terminar con una calcificación. La calcificación se acompaña de una zona de gliosis, una zona cicatrizal, que generalmente lo que deja en el paciente es una convulsión, porque las convulsiones son la forma de presentación más común de la neurocisticercosis. Pero, dependiendo de cuántos quistes tengas y de dónde están localizados los quistes, habrá otras manifestaciones clínicas. No es lo mismo tener 4 o 5 quistes a tener 20 o 50 o 60 quistes, el mismo paciente, que los quistes estén en el cuarto ventrículo, que los quistes estén provocando efecto de válvula en los ventrículos laterales, que los quistes crezcan en el espacio subaracnoideo y hagan efecto de masa. O sea, es diferente. Ustedes van a ver aquí un paciente con varios estadios evolutivos. Aquí tienen un quiste con una densidad, esta es una tomografía. Acá hay otro quiste con otra densidad y ven un punto blanco en el centro que es el Scolex, el parásito vivo. También ven calcificaciones, este punto blanco, que son calcificaciones. Y por ahí se puede ver algún granuloma. Los granulomas generalmente son hiperintensos en resonancia, pueden que no se vean en tomografía y captan contraste. Y cuando ya es calcificación, la calcificación se puede ver solamente en la
en la tomografía. Una persona puede tener todos esos estadios, como les digo, y la presencia de parásitos vivos, quistes vesiculares y quistes coloidales, que son vivos, que están comenzando a morirse, justifica el tratamiento antiparasitario, que es el albendazol. Cuando el paciente ingiere albendazol, lo que hace es acelerar la evolución natural de la muerte del parásito. Porque el parásito, dejado así, si es que el paciente es asintomático, el parásito en algún momento se muere. Se puede morir a los 6 meses, se puede tardar 10 años, pero se termina muriendo. Ustedes me dirán, bueno, ¿y cómo es que en 10 años no dio ningún síntoma? Pues sí, eso explicaría por qué algunas veces encontramos tomografías hechas en pacientes así al azar y encontramos calcificaciones. Que cuando son en nuestro medio, pues decimos lo más probable, a menos que el paciente tenga una alteración del metabolismo del calcio, en el cual las calcificaciones son mucho más grandes. Pero estas calcificaciones así puntiformes, como estrellitas, como cielo estrellado, eso es típico de la cisticercosis. Si el paciente tiene solamente las estrellitas, solamente las calcificaciones, no se justifica ningún tratamiento, porque ya no haces absolutamente nada más. Si el paciente está sintomático y tienes quistes viables, pues va a ameritar hacer tratamiento. La respuesta inmunológica, ustedes ya saben que es individualizada. Hay personas que tienen una hiperreactividad inmunológica y que pueden desarrollar hasta cuadros de encefalitis focal. Una crisis convulsiva puede provocar un estatus epiléptico. Pero en otros puede que sean pocos síntomas, exacerbación de la crisis o cefalea, y en otros puede que no ocurra absolutamente nada. Pero cuando la infestación es masiva y el cerebro reacciona con gran respuesta inflamatoria, se produce un edema cerebral difuso, que provoca lo que se llama la encefalitis cisticercosa. Y la encefalitis cisticercosa, ustedes van a ver en la tomografía que cuando inyectan contraste van a ver que se prenden todos estos foquitos, que son los granulomas que se están, los quistes coloidales o los granulomas que ya se están muriendo, o sea, es una respuesta acelerada. Cuando existe encefalitis cisticercosa, no están indicados los fármacos antiparasitarios, porque sería una forma de empeorar el cuadro clínico, aumentar más el edema. En el caso de una encefalitis cisticercosa que cursa con una hipertensión endocranial, el tratamiento es esteroides y diuréticos osmóticos. Esperar que pase la tormenta y ya en frío, volver a hacer imágenes y ver si ha sobrevivido o no algún parásito. Si sobrevivió y ven quistes viables, pues bueno, se planifica dar el tratamiento antiparasitario para terminar de destruir al resto de los parásitos. Aquí este paciente tiene una encefalitis cisticercosa, fíjense el edema que se produce, y cuando está en T2 se ve claramente el edema alrededor de los quistes que se están degenerando. Hay ocasiones que los quistes tienen localizaciones muy curiosas. Aquí al pie del cuarto ventrículo tiene una zona de edema acá hay otro quiste. Y cuando se pone contraste en esa zona de edema, se ve pues un anillo que indica que se está formando ya un granuloma. Y si ustedes ven acá, aquí ven uno y acá ven otro más pequeñito.
en un corte más anterior. Hay ocasiones que los quistes se localizan no solamente en la corteza y por eso es que dan convulsiones, sino que se localizan en el cuarto ventrículo. Y los quistes que son intraventriculares son de difícil manejo farmacológico, porque ahí el fármaco no es que llega al espacio subaracnoideo y al líquido cefalorraquídeo, ahí el manejo es prácticamente quirúrgico, endoscópico. Sacar un quiste del cuarto ventrículo. La reacción inflamatoria también puede provocar una aracnoiditis. Y esa aracnoiditis provocar parálisis de pares craneales, igual como en la tuberculosis, y puede provocar también obstrucción de las vías de drenaje del líquido cefalorraquídeo, con lo cual el paciente desarrolla hidrocefalia y habría que poner una válvula como está aquí. Ahí tienen los parásitos viables en una muestra patológica. Y muy raramente, excepcionalmente, como en este caso, un quiste es único. Este paciente debutó a los 50 años de edad con una crisis convulsiva por primera vez. Como ustedes saben, toda crisis convulsiva por primera vez en una persona ya por encima de 20 años hay que descartar causa estructural. Se le hace una tomografía y se encuentra esta lesión hipodensa, redondeada, con edema perilesional. Se le pone contraste y capta la cápsula. Se hace resonancia y se lo ve mucho mejor. Y pues la posibilidad de que era cisticercosis, sí, pero raro que no haya ni un solo quiste más y que no haya ni una sola calcificación. Que sea un tumor, sí, podría ser un tumor quístico que debute con una crisis convulsiva. Que sea un absceso, también podría ser, pero no había clínica de neuroinfección, solamente la convulsión. Y la sintomatología, el examen físico era totalmente normal. Entonces se decidió a la biopsia, ya que era un acceso fácil para el neurocirujano, y se obtiene el cisticerco. En otros casos, los cisticercos, como les decía, crecen en el espacio subaracnoideo, y cuando crecen en el espacio subaracnoideo se van colocando y colocando y colocando y se van como agrupando en racimos, y por eso que se llama cisticercosis racemosa. Cuando los quistes adquieren un tamaño gigante, deben ser resueltos quirúrgicamente, porque es demasiado tiempo que se tardaría en que se muera el parásito y la resolución del quiste, mientras que el paciente ya con ese quiste gigante ya está con síntomas focales. Estos son quistes subaracnoideos y aquí hay uno intraparenquimatoso. Y aquí tienen diferentes estadios focales en este paciente. Aquí tienen un quiste coloidal, un quiste vesicular, y aquí tienen un granuloma. El diagnóstico, se pueden seguir muchos criterios, sobre todo si el paciente viene de regiones endémicas, si hay antecedentes de teniasis, si hay respuesta al fármaco, porque también aquí funciona el tratamiento empírico, o sea, el diagnóstico terapéutico, que tenga las lesiones sugerentes de neurocisticercosis, que se haya encontrado un cisticerco en el examen oftalmológico, una cisticercosis ocular, que haya pruebas de antígenos o de anticuerpos en suero o en líquido cefalorraquídeo contra cisticerco. Podría todo eso ayudar al diagnóstico. Pero hay ocasiones que el paciente no muestra mayores síntomas. Y como yo les decía, la respuesta inmunológica es variable. Este caso que les voy a presentar, yo no tengo la certeza, sino la alta sospecha de que se trata de una cisticercosis. Y tengo la alta sospecha básicamente por el cuadro clínico y las imágenes.
Este es un paciente de 68 años de edad, previamente sano, que es llevado a la consulta en marzo del 2020, antes de empezar todo el lío de la pandemia y la cuarentena, porque su esposa había notado que tenía fallas al nombrar ciertas cosas, olvidos que ella llamaba de ciertas cosas, y se equivocaba en cosas que eran un hábito para él, por ejemplo, en colocar la clave para el cajero, y había bloqueado varias tarjetas por haberse equivocado con la clave. Entonces he llevado a la consulta y en la consulta se notó una persona normal, sin ningún síntoma, consciente de lo que le ha sucedido, pero ningún déficit focal ni nada. Se le pide una prueba, imágenes, y se le pide una prueba de función cognitiva, y la prueba de función cognitiva resulta normal, pero el paciente no logra hacerse rápidamente la imagen y se la hace y justamente viene la cuarentena, con lo cual se perdió contacto más o menos 2 meses. Ya en abril, mayo comenzó a reactivarse la presencialidad, por lo menos en las consultas médicas, y el paciente va con esa resonancia. Cuando yo veo esa resonancia, pues veo una cosa gravísima, una gran lesión hiperintensa en FLAIR que me corresponde a edema, con gran efecto de masa inflamatorio, y una zona aquí que se ve que es el causante de todo ese edema. La primera opción, pues, es que era un tumor, tanto edema vasogénico, pero el paciente no tenía absolutamente nada. Como el paciente tenía seguro médico internacional, él decidió irse a Estados Unidos, porque si se tenía que operar, se operaba en Estados Unidos. Se fue a Estados Unidos con esta nueva resonancia, que se la hizo cuando se lo volvió a ver, fue ya en mayo. Se le pidió una nueva imagen, y en la imagen había desaparecido espontáneamente el edema. No, perdón, miento. Se le dio una dosis de dexametasona y se le dio levetiracetam por la posibilidad, hasta que tenga resuelto el asunto del viaje, por la posibilidad de que se trate efectivamente de un tumor, para bajar el edema, y porque yo suponía que lo que tenía eran crisis parciales. Y entonces, por el temor de que vaya a convulsionar, y si esas eran unas crisis parciales, pues con el levetiracetam estaba protegido. Y en julio regresa, se va a Estados Unidos, y en Estados Unidos le dicen, pues, ¿y qué vamos a operar? No hay nada que operar. Y pues efectivamente, la resonancia nueva demuestra que lo que era inmenso se redujo a esta zona de aquí, produjo algo de atrofia cerebral, se expandió un poco el ventrículo lateral. Le pedí incluso una tomografía simple y contrastada para ver si veía alguna calcificación. Recuerde que las calcificaciones no se ven bien en resonancia, y no se veía absolutamente nada. El paciente fue devuelto a Ecuador sin ninguna medicación. Creemos que esto es algo infeccioso, y el paciente ha continuado normal. Y esta es la resonancia un año después, en junio del 2021, donde ustedes ven solamente una cicatriz, una zona de gliosis. Nada más. Esto lo único que lo puede explicar es la cisticercosis. ¿Qué otras lesiones te dan unos cambios inflamatorios tan severos con imágenes que realzan medio de contraste? Otro tipo de infección. O sea, si fuese tumor, no hubiera evolucionado espontáneamente. Si fuese hongos o tuberculosis, se hubiera muerto en el camino, porque la tuberculosis y la blastomicosis, la criptococosis, o si fuese una toxoplasmosis, tienen manifestaciones clínicas.
de algo, aunque sea de dolor de cabeza, aunque sea febrícula, aunque sea malestar general, o sea, hay síntomas de enfermedad. Aquí el paciente absolutamente nada. Entonces esto hace pensar que pues hace ratificar la respuesta inmunológica es diferente. En otro paciente posiblemente hubiera provocado cuadros de deterioro del nivel de conciencia o cuadros de crisis epilépticas repetitivas. Pues seguiremos el caso y yo espero en algún momento ver alguna calcificación. Si ya veo la calcificación con el paso del tiempo, pues lo que hace es ratificar la sospecha diagnóstica. ¿Preguntas hasta el momento? Doctora, yo tengo una pregunta. Lo que usted había mencionado, encefalitis cisticercosa, ¿eso puede ser a causa del mismo tratamiento con albendazol? A ver, la encefalitis cisticercosa es el cuadro florido de hipertensión endocraniana provocado por la invasión masiva de parásitos. Esa es la encefalitis cisticercosa. Cuando usted da un fármaco como el albendazol, se produce lo que algunos textos llaman encefalitis focal, pero el término encefalitis focal dejó de utilizarse porque creaba mucha confusión. Y lo que ocurre es un fenómeno inflamatorio alrededor del quiste que se está muriendo. Por supuesto, cuando se da el albendazol, hay personas que hacen un gran cuadro inflamatorio y por eso es que muchas veces se da esteroides junto con el tratamiento al inicio, y hay personas que hacen una inflamación muy, muy leve, porque eso ya es una respuesta individual. Pero la encefalitis cisticercosa como término es el gran cuadro de hipertensión endocraniana por inflamación difusa, y ahí sí está contraindicada la medicación antiparasitaria. Ok, gracias. Bueno, señores, entonces he terminado con ustedes neuroinfecciones y nos vemos el próximo martes empezando con temblor y Parkinson. Que tengan buena semana. Adiós. Hasta luego, doctora. Gracias bien, doctora. Muchas gracias. Muchas gracias.